la grabación. Ok. Este, quiero ver, si quieren les presento acá, por lo menos para recordar lo que estábamos, las, las correcciones que habíamos hecho en el documento Está anterior. bien, doctor. Realmente aquí lo que faltaba es la delimitación, delimitación temporal del estudio. No sé si ya eligieron algún tipo de periodo. Mm, Nosotros pues estábamos pensando, doctor, que como es en el 2024, Mm, este, ¿nos recomendaría usted agarrar todo el año o qué nos recomienda para eso? Fíjense que realmente aquí, como en el caso de ustedes, es una vacuna que todavía no, o sea, sí se han comenzado a implementar, sí, pero todavía los beneficios de esta vacuna, así como les mencionaba en la clase, los vamos a ver hasta, híjole, o sea, décadas más adelante. Entonces, eh, el análisis del impacto económico pudiese ser como un supuesto, o sea, va a quedar todo como supuesto. Entonces, puede ser que si lo van a analizar desde este punto de vista, pudiese quedar hasta así, así tal y como está. Aunque, si ustedes quieren también y no ahondar mucho en el asunto para no meterse a estar especulando con cómo va a trabajar esta vacuna más adelante, pudiesen analizar, en vez de ponerle aquí, porque aquí la palabrita que los compromete bastante es esta palabrita de impacto económico. Esa es la palabra Ajá, que los compromete. Porque hablar de impacto económico estamos hablando de cuánto, cómo es que impacta en economía esta palabra involucra costos sociales, costos del paciente, costos del que está financiando el estudio, el que lo está implementando. O sea, es una palabra bien grande. Es una forma de cómo yo le veo al estudio de ustedes para hacerlo más corto y más fácil, podría ser analizar no el impacto económico, sino que la implementación del programa, o sea, la implementación de la vacuna, porque ahí le ponen un límite. O sea, solo están hablando de cuánto le costó al MinSal, por ejemplo, implementar la nueva vacuna. Porque la otra, la vacuna del papiloma es una vacuna nueva, pero los costos de implementación sí los pueden obtener y es fácil, es mucho más fácil, porque ahí estamos hablando de el costo de la vacuna, si los costos de la cadena de frío, los costos de mantenimiento, los costos de aplicación. doctor, una pregunta, pero Ujú. tendríamos que ver como, digamos, como usted lo plantea ahorita, como el costo que generó para el ministerio implementar esta vacuna. Ajá. Solo sería como, digamos, cuánto costó el traer esta vacuna a El Salvador. No tendríamos que tocar como cobertura, nada de eso, ¿verdad? Sino que, No, ya no, ya solo no, se ¿verdad? Sino meterían que solo, directamente. ajá, A lo que me refiero es así. Eh, cuando van a poner en el tema y en los objetivos del tema, lo que ustedes pongan ahí lo van a tener que demostrar y bien detallado. O sea, es como un compromiso a que todo el estudio va a tener todo lo que se necesita para ese estudio. En cambio, si lo ponen como impacto, tendrían que hacer como un análisis grande y como es una vacuna que hasta ahorita es que se está empezando a poner, no lleva ni una década, por ejemplo. Entonces los beneficios reales de esta vacuna no los vamos a poder ver más que de estudios de otros países que ya llevan más tiempo con la vacuna. Entonces vamos a tener que hacer como una recopilación y para que el estudio tenga bastante impacto, entonces tendríamos que agarrar unos 3, 4 estudios y sacar una media y hacer una comparación un supuesto de cómo esa vacuna va a impactar en la población de El Salvador. Entonces, sí estamos hablando se puede hacer porque se puede hacer, sí, pero sería un estudio algo grande. En cambio, si lo hacen como la evaluación de la implementación, ya no.
porque ahí van a hablar, sí, porque van a hablar del impacto, pero al final donde a hablar sobre el impacto económico, ahí sí pueden extenderse y pueden poner que el impacto económico de esta vacuna se verá reflejado dentro de 2, 3 décadas cuando los niños de 11 años que se les puso la vacuna, y se pueden extender en mencionarlo en las conclusiones, en el análisis de los datos, en la discusión, en las recomendaciones, en todo eso se pueden extender, pero eso va a salir como un plus del estudio. O sea, eso sería como un extra del estudio, o sea, y se va a ver más rico el estudio, ya hablando en prosa de todos los beneficios que esta vacuna va a tener a futuro, ujú, sin necesidad de ustedes haberse comprometido a estudiar eso. Sí, se escucha mejor y creo que analizaríamos mejor la implementación, como usted dice, y no Ah, el económico. ujú, No le importa. O sea exacto, que porque, quedaría como analizar la implementación de la vacunación contra el virus del papiloma humano en la unidad de salud intermedia de Popotlán, ujú, específicamente. Entonces, doctor, ahí tendríamos que, como según lo que usted nos ha planteado, ver cuánto fue la inversión, por así decirlo, en la que tuvo que recurrir la unidad de salud en cadena de frío, pues si tuvo que comprar otro equipo frigorífico exacto, más termos, o si hubo la necesidad de contratar a más personal, todo eso, ¿verdad? exacto, Y el costo, aparte del costo de la vacuna, ¿cuánta vacuna eh, aplica y cuánto es el costo? sí, Un ejemplo, sacar como una media, así exacto. entendería. Tal y como lo está planteando así sería exactamente este estudio. Ujú. Se les va a hacer mucho más fácil porque todos esos datos los pueden conseguir, porque ahí están, ya están ahí. Y ahí ya sería directamente de la unidad de salud de Popotlán. O sea, ya no necesitarían ir a buscar en la literatura datos de eficiencia, eficacia y de países, porque, por ejemplo, en este tipo de análisis de impacto económico, tendrían que buscar poblaciones más o menos cercanas a la población de El Salvador. O sea, no podríamos estudiar, por ejemplo, con que en Suecia tuviesen un estudio de ahí, no me sirve ese estudio, porque la población sueca obviamente es completamente diferente a la población salvadoreña. Los datos que les va a arrojar ahí no van a ser ni por cerca los que me pueden arrojar aquí a mí en 30 años. Ajá. Por eso les decía yo que al manejarlo tal y como lo estaban planteando, sí, o sea, sí les va a costar bastante. Sí, el Y doctor Alex, probablemente en estas creo 2 semanas no lo van a lograr terminar, si lo porque dejamos tal está cual. muy amplio. Ujú. Muy amplio, está muy amplio. En cambio, si lo analizan solo con las medidas de implementación, no. Porque probablemente, acuérdense que en economía lo que se trata es de ahorrar. Entonces, probablemente, y como la vacuna ya existía una cadena de frío para las demás vacunas, entonces, y los requerimientos de esta vacuna pueden ser los mismos. Ahí habría que investigar, pero póngale que la vacuna de la DPT, por ejemplo, necesita tal cadena de frío a tantos grados, o sea, y es parecida a la del BPH. Entonces, prácticamente los costos del ciclo de la cadena de frío son los mismos que la DPT. Ya. Y si ustedes ya tienen los datos de todas las vacunas que ya están implementadas, esos datos los tiene el MinSal. Entonces, como se parece bastante y van a entrar a la misma cadena, agarran los mismos de la DPT y los transpolan a la BPH porque es lo mismo, porque solo pasó a ser una más. Ya lo que sería además es si la implementación de esta vacuna implicó más, como dijo el compañero, más compras de más termos. Lo que sí tal vez va a involucrar aquí en los costos de la implementación es la capacitación del personal. Eso sí, definitivamente, porque es una vacuna nueva.
pero los costos de manipulación, transporte, cadenas de frío, probablemente van a ser los mismos que los de las demás vacunas. El uso del espacio físico también. Los costes de implementación también van a ser las jeringas y todo el material que se ocupa para implementarlo. Charlas que se pudiesen dar, por ejemplo, también van involucrados en los costos de implementación. Porque me imagino que dan charlas de esta, porque como una vacuna que no es para toda la población, sino que es para una población específica y para un objetivo específico, tienen que dar charlas dentro de la unidad para que la gente conozca esa vacuna y para proponerle que hagan uso de la vacuna. Esos son costos de implementación. Bueno, mire, Doc, fíjese, ¿Mm? yo ya tengo los datos de cuánta vacuna de VPH fue asignada a la unidad durante todo el 2024. Mm. Y como en las requisiciones siempre va el precio por vacuna, tengo el dato de todo el año. Tendría que conseguir, bueno, lo de la cadena de frío lo podría sacar del activo fijo, Mm. viendo cuánto es el precio de los frigoríficos, todos los termos, todo eso se puede sacar. Capacitaciones, no sé cómo sacarlo. La Y, capacitación. Ahí se puede ocupar, por ejemplo, quién da las capacitaciones. Si, por ejemplo, las capacitaciones las da el tecnólogo, las da, si tienen trabajo social, si las da trabajo social, si tienen educadores en salud, las da educadores en salud. Entonces, hay que sacar quién las da. Si, por ejemplo, en el caso fuera de educadores en salud y que los educadores en salud son los que se van a encargar de las charlas, entonces se saca en base al salario que tiene la persona que capacita. Y si, por ejemplo, el salario se desglosa por horas, ¿sí? Si son Doctor, 8 horas contratadas y de esas 8 solo ocupa una, por ejemplo, para la capacitación de esta, entonces solo hacen el desglose del salario en horas y sacan cuánto cuesta una hora de ese recurso. doctor, ¿Mm? fíjese que, bueno, en el caso, por ejemplo, en las campañas, cuando van a inaugurar las campañas, cuando van a iniciar las campañas de la influenza, este, siempre se convoca a todas las redes, por ejemplo, en el área de del seguro, se convocan a las redes, a las 12 redes que componen el Seguro Social y se da una capacitación. Entonces, a nivel central, ¿Mm? digamos, la Dirección de Inmunizaciones. Entiendo que el MinSal hace lo mismo cuando saca una vacuna nueva, en el caso, siempre convoca a nivel central. Entonces, mi pregunta es, ¿tendríamos que sacar el costo del profesional que dio esa capacitación? No. Y aquí, no. No, ahí ya no, porque en el caso, por ejemplo, póngale que esta vacuna la da el seguro y que el seguro tiene un RIS y esa es la red integrada. Y de la red integrada hay 12, pero la capacitación no la dio la unidad médica de Popotlán, sino que solo se sumó a los otros 11 que iban a resumirla, entonces ahí se sale del costo, ya no hay gasto para la unidad médica de Popotlán, porque solo se sumó y el gasto se fue a nivel central. Entonces ya no sería costo de implementación para la medida de Popotlán. Tal vez lo que se podía poner de costo fue el tiempo que invirtió el recurso en ir allá, pero nada más, solo eso. O sea, que de las tantas horas ocupó tantas horas en eso y ya, pero no sería ya analizar la capacitación como tal. Tal vez lo que le correspondería a la unidad médica de Popotlán es ese recurso que se mandó a capacitar, lo que el recurso cuando venga a la unidad de Popotlán, cómo va a replicar lo que él aprendió allá. O sea, ese sí ya es directo de Sí, Popotlán. Ujú. mire, y digamos, porque en los
¿cómo se llama esto? En el lineamiento de gestión de tiempo y demanda del MinSal, ya está establecido cuántas vacunas debería de poner cada enfermero por hora. Ujú. Entonces, se puede sacar el cálculo en base a la vacuna aplicada durante todo el año, las Eso, dosis, y eso. sacar la cuenta de cuánto se le paga al profesional por la aplicación de la. Exacto, exacto. Ese es el ejercicio que van a tener que realizar ustedes. Por eso que les decía yo que lo enfocaran más a implementación, porque todos esos datos yo sabía que los tenían. Entonces, acuérdense que los lineamientos, los RTA, que son los lineamientos técnicos administrativos que tiene el MinSal, es como el gol estándar. O sea, eso es lo que debería ser, es el gol estándar. Pero puede ser que de ese gol estándar a ustedes en la unidad de Popotlán les dé otros datos, que puede ser que hasta de repente salgan hasta sobrepasados del gold estándar, o puede ser que les salga menos del gold estándar, porque eso es lo que en realidad hizo la unidad médica de Popotlán. Y ese es un dato que lo van a tener que analizar en este estudio. O sea, cuánto es el gold estándar y cuánto es lo real que hicieron. Y cuánto le costó a la unidad médica de Popotlán eso que hicieron. Y con lo mismo por Doc. Sí, sí. Y lo mismo sería en el caso de, como en enfermería siempre ponen las metas por cada vacuna, ver Ujú. cuál fue la meta establecida para el año y cuánto se alcanzó. También. Ujú. Sí, las metas de enfermería. Y acuérdense que del 80%, o sea, por lo general el 100% es lo que se proponen. Pero para que un programa sea efectivo, nunca se pide el 100%, siempre pide el 80%, por ejemplo, No, dependiendo pero de qué hizo. vacuna casi siempre es al 95. Ajá, eso le iba a decir. A menos que el programa, que cuando son programas específicos como este de vacunas, que ya dice el 95. Ese es el porcentaje de efectividad del programa. Cuando es vacuna, sí es bien alto. Si quieren, sigamos. Eso es en cuanto al tema, ¿verdad? Que sí había que delimitarlo, ya ahora que ya sabemos que van a ser cosas de implementación, entonces solo es de ir agregando ciertas partes para que todo vaya quedando como un hilo lógico. El planteamiento del problema habría que releerlo otra vez y si le faltan datos de implementación, ya como irlo centrando hacia la implementación, tanto desde acá, desde el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos acá, sería analizar la utilidad económica de la aplicación de la vacuna de virus papiloma humano en la unidad médica. Aquí sí ya tendríamos que poner el dato del año. Que si van a analizar un año, sí, yo les aconsejaría que fuera un año fiscal ya finalizado, ¿no? Así como menciona el compañero, 2024 podría ser de enero a diciembre del 2024 porque esos datos ya los tienen. Sí. Entonces solo pónganle la delimitación temporal y que en el objetivo general van a estar, prácticamente van a analizar los costos de implementación y así les quedaría ya el objetivo general como costos de implementación. Y ahora, como costos de objetivos específicos, determinar los fondos destinados a la compra y utilización de la vacuna. Estos lo podrían identificar las ventajas económicas de traer a Pocotlán y evaluar el impacto a futuro. Este último, tercero, yo lo obviaría, mejor lo quitaría, porque sí vamos a hablar sobre el impacto, pero no como objetivo, porque acuérdense que lo que ustedes en todo trabajo de investigación, la tesis y todo, cuando ustedes pongan los objetivos, es porque ustedes como equipo se comprometen a darle solución al objetivo.
Y si por A o B razón desde el inicio, así como en este estudio, que ya tenemos limitantes porque no vamos a tener resultados y que vamos a tener que estar especulando o estar transpolando o, como quien dice, tropicalizando los datos de otro país a nuestro país, entonces ya se vuelve el no alcanzable el objetivo, entonces mejor lo obviamos como objetivo. O sea, ojo, lo obviamos como objetivo, que lo podemos mencionar, sí lo vamos a mencionar. De hecho, estamos obligados a mencionarlo como saludistas, estamos obligados a mencionarlo, pero no como objetivo. Porque si así como no lo vamos a mencionar como objetivo, entonces se vuelve un plus para el estudio. O sea, le van a enriquecer el estudio al poner todo lo que ustedes puedan analizar del impacto a futuro. ¿Sí? Pero ustedes le dieron solución a sus objetivos. Y en los costos, aquí pudiesen eh, identificar las ventajas económicas. Ese lo pueden dejar tal y como está, el 2 porque al final de cuentas, de todo lo que ustedes van a ver del BPH, van a salir todas las ventajas económicas que puede tener el programa de vacunación con BPH. ¿Sí? Y aquí, en vez de poner los fondos, yo lo dejaría como determinar los costos, ¿sí? Y ya de una sola vez le pondría límite y pondría costos directos, ¿sí? Sin mencionar los indirectos, porque ahí, mencionando los costos directos, entonces estamos hablando de los costos directos fijos y los costos directos variables. Costos directos fijos sería el costo de la vacuna, el costo de la cadena de frío, el costo del manejo, el costo de todo lo que sea tangible, el costo de los termos, o sea, todo lo que sea tangible, ¿sí? Y de los costos directos variables lo pudiéramos delimitar como el coste de agua, el costo de papelería, el coste de luz, el costo del uso del espacio físico donde se vacuna. ¿Sí? Y ahí podríamos tener un estudio ya bien rico y bien alcanzable en estas par de semanas que nos quedan ya para terminar el trabajo, al enfocarlo como costos directos, tanto fijos como y variables, y las ventajas económicas que va a tener esta vacuna. Ok, Y doctor. y en ese caso, si tuviéramos un poquito más de tiempo, yo le hubiera metido también los indirectos. Porque esa sería otra forma de cómo plantear el trabajo. Ya lo pudiese poner como tercer objetivo, por ejemplo, investigar o determinar los costos indirectos de la implementación de la vacuna. Porque ahí ya involucro el factor tiempo, ¿sí? Porque como costos directos podríamos poner el costo del personal, así como lo veníamos hablando. ¿Sí? Pero eso es más fácil que ya meterse directamente en los tiempos de espera, tiempos de consulta, tiempos, o sea, para verificar los tiempos. Si no mencionan como indirectos, entonces no se están metiendo en nada de investigar tiempos, porque para investigar tiempos, sí, ya no nos quedaría tiempo de investigar tiempos. O sea, para sacar costos indirectos, sí, se nos va a hacer más largo y no lo vamos a alcanzar a abarcar. Ok, doctor, está bien. Enterado, Entonces, doctor. aquí pudiese quedar como determinar los costos directos de la implementación de la vacuna contra el VPH en la unidad comunitaria de salud familiar de Popotlán a Popa en el año en el periodo de enero a diciembre de 2024. Y ahí ya queda bien redactado el específico y bien entendible, claro y preciso. El segundo, identificar las ventajas económicas que traerá la vacunación VPH a la unidad médica de Popotlán a Popa. Así. De hecho, pudiese quedar así, porque aquí están mencionando como las ventajas económicas directamente que le trae esta vacuna. Y ahí lo van a averiguar ustedes, porque porque no se las ventajas económicas de la implementación terminan con la implementación, pero se van a ir dando más adelante. Ahí pueden decidir ustedes como grupo si le ponen la delimitación de solo el tiempo. Ahí depende de los datos que les vayan arrojando.
Si, si solo quieren dejarlo como el costo de la implementación, le podrían poner ya de cuánto, pero como acuérdense que están hablando de las ventajas económicas que traerá, o sea, están hablando de todo, todo lo que va a traer en adelante, no están diciendo el impacto, porque el impacto ya es los beneficios que trae hacia el paciente, sino que de las ventajas económicas que le va a traer esta vacuna a la unidad médica de Cocotlán. Tal vez cuando ustedes hacen en el desglose sale que la implementación de esta vacuna prácticamente solo involucró de todo el presupuesto que se le dio a la unidad de Pocotlán, solo involucra el 0,6% de todo el presupuesto, o sea que prácticamente no les involucra casi nada. Y es una ventaja económica porque todo lo que se gane del efecto de la vacuna a posteriori va a ser ganancia completa para toda la unidad porque casi no invirtió nada. Ya, porque O sea, doctor, que ahí, esto lo van a perdón, enfocar desde el punto de vista de la unidad comunitaria, no lo del paciente, ni los beneficios del paciente, sino que directamente de los beneficios económicos que va a traer para la unidad. ¿qué se ahorró la unidad de salud, por así decirlo? Exacto, sí, sí, Por, sí, los impactos por ejemplo, económicos para la unidad. ah, No es para el paciente, sino para la unidad. Porque acuérdense que así como lo estamos haciendo de los costos de implementación, las ventajas económicas que va a traer para la unidad médica de Pocotlán, estamos hablando de la perspectiva económica del prestador de los servicios de salud. Entonces aquí los costos y todo lo que vamos a sacar es lo que le importa a la unidad, no al que le dio el dinero, o sea, no al que presupuestó, no al financiador, no al paciente tampoco, sino que a la unidad directamente. Porque creo, porque ustedes aquí, en todo lo que es la introducción, eso está bien. El método de análisis, el marco teórico estaba bien, de hecho está bien bonito, los resultados de estudios que se han hecho, porque recuerden que todo esto, el marco teórico está bien, porque al final de esto se valieron para implementar el proyecto, para implementar lo que es la vacuna. De hecho, aquí hablan hasta de las externalidades positivas, o sea, de lo que al proteger a una sola persona se van a beneficiar a los demás, son externalidades positivas en la metodología. Eh, esto es lo que yo les decía acá, que eso me preocupaba a mí, que así como estaba planteada la metodología, o sea, parecía como que fueran a hacer un estudio sumamente global. O sea, no estaba puntuado así como yo les sugiero que lo hagan, sino que aquí estaban hablando de la investigación tipo bibliográfica, descriptiva, con un enfoque en la economía de la salud, evaluando relación costo-beneficio y costo-efectividad. O sea, aquí estábamos relacionando dos tipos de evaluación económica, que como para una evaluación económica como tal, creo que no nos daría ni chance de hacer, pero ni uno, ni el costo-beneficio, por ejemplo de la vacunación del VPH en la unidad médica de Pocotlán. Entonces, aquí el enfoque de la investigación solo va a ser eh, de tipo descriptivo, que van a agarrar los datos que ya tienen, de hecho, de tales lados, el diseño del estudio, que va a ser un estudio retrospectivo, porque van a estudiar un año que ya pasó, observacional, porque van a agarrar los datos que ya están, que van a agarrar de los datos de los expedientes, de las listados de vacunación, de enfermería, de las metas, o sea, todo eso lo van a dejar plasmado aquí. Y todo esto, como acuérdense que es una propuesta, redáctenla en futuro, no como que ya lo hicieron, sino que como que se va a utilizar, o sea, porque esta es una propuesta de utilizará. investigación. Entonces, redáctenlo a futuro. La revisión de la literatura científica, informes gubernamentales. Aquí ya no sería aquí tan así, gubernamentales, sino que sería un poquito más enfocado, o sea, informes, pero ya directamente de la unidad. Propios de la unidad. Propios de la unidad. Por eso les decía yo que
que así como estaba planteada toda esta metodología, estaba muy amplia, muy amplia, muy amplia. De hecho, puede ser que ocupen informes gubernamentales, sí, puede ser que los ocupen. Y si los ocupan, pónganlos. Si no les sirve de nada, mejor quítenlos, porque tiende a dar confusión. Aunque también hay que acordarse que eh, y pueden, lo que les hablaba del gol estándar, o sea, si el gol estándar es vacunar a X cantidad según el MinSal, acuérdense de los lineamientos del MinSal. Entonces, más que todo lo que van a ocupar son los lineamientos, o sea, lo que el MinSal quiere que dé la unidad médica de Pocotlán, porque de acuerdo a eso que el MinSal ha puesto que quieren, de eso salen las metas también de enfermería. No sé si me Ok, voy a entender doctor. ahí. Ajá, Sí, doctor, sí, perfecto. ajá. Entonces, eso es lo que van a dejar plasmado aquí en todo lo que es la metodología. Y métodos de análisis, aquí sí, todo esto no mucho, porque todo esto no lo van a hacer. Porque acuérdense que todo esto sí está bien y lo pueden dejar plasmado, pero en el marco teórico. O sea, que un estudio de esta categoría de impacto y es lo que estábamos hablando, que se pueden utilizar todo esto, pero y esto para también para la tesis y para todo estudio que hagan de aquí en adelante, porque acuérdense que se van a graduar como saludistas y lo que quiero es que esto les sirva como de ejercicio para cualquier artículo que ustedes quieran escribir, para cualquier trabajo de investigación que ustedes quieran hacer, porque en la método, acuérdense de esto, en la metodología que ustedes escriban, en un trabajo de investigación, eso es lo que ustedes van a hacer. O sea, no cómo se debería de ser, sino lo que yo voy a hacer en mi estudio. Eso es la metodología de un estudio de investigación. Lo que ustedes se comprometen a hacer, que viene desde los objetivos. En los objetivos ya dejaron unos objetivos plasmados y esos objetivos son los que yo voy a cumplir. ¿Cómo les voy a dar salida y cómo les voy a dar resolución a esos objetivos? Eso es lo que yo voy a escribir en la metodología. Ok, doctor, entonces lo redactaremos según base de objetivos y modificaremos, ¿verdad? Lo que Sí, como habría que modificar todo. Y no es necesario que, por ejemplo, que me salga una metodología de 3, 4 páginas. No, de hecho, pudiese ser una metodología así como la han hecho aquí, de una sola página. La cuestión es que hay que dejar bien detallado de todo lo que van a ocupar. Y, por ejemplo, habría que poner algo bien importante aquí, la población, la muestra. O sea, el contexto. Por ejemplo, que del AGI, porque todas las unidades tienen el AGI, que es el área geográfica de influencia. Entonces, del área geográfica de influencia, ya les va a dar ahí cuál es la población, cuál es el target, o sea, cuál es la población blanco que ustedes tienen. Porque aquí creo que son las niñas, no sé si ya incluyeron, creo que incluyeron a los niños también, ¿verdad? Sí, van los Sí, varones, ya van los exacto, varones hasta los 11 años. hasta los 11. Entonces, el MinSal ya tiene ese del área geográfica de influencia, cuántas personas de esa categoría van a entrar en la vacunación. O sea, del 100% de la población del área geográfica de influencia, ¿cuánto es la población que es para la cual va a estar disponible la vacuna? ¿Sí? Doc, ¿Mm? bueno, porque en el esquema, o sea, según cómo está planteado en el esquema, las edades de aplicación son en niños de 9 a 11 años ¿Mm? y en las niñas de 9 a 14, según el esquema. ¿Mm? Pero el año pasado, durante la campaña de vacunación, alargaron la edad de las mujeres hasta los 21. Pero fue el año pasado, Pero es ¿no? en el año que Y es vamos a el, y, estudiar. y es el, y es el año que van ustedes, porque todo eso lo tienen que dejar plasmado en el estudio. O sea, de eso que acaba de mencionar, eso son y como, acuérdense de otra cosa, están viendo la implementación y en la implementación varía. Vale, voy a poner un ejemplo. Póngale que estamos hablando de un proyecto que es a largo plazo y que realmente la implementación se va a dar por fases. Estamos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Entonces, probablemente en la fase 1
al principio, como lo habíamos puesto en el documento, nos iba a durar, de los 10 años nos iba a durar 2 años, pero ya en la práctica no nos duró 2 años, porque tuvimos que hacer una modificación y de esos 2 años nos pasamos a 4 y todavía estamos en fase 1. Sí, entonces eso nos va a variar y ese sería el caso de ustedes, que al principio se pensó como uno, ¿sí? Con una edad y un rango, que ya en la implementación dieron cuenta que había que subirle al rango, pues le subimos al rango y eso les va a afectar en el estudio. Entonces, eso lo van a poner ustedes, que se puede realizar, sí, siempre se puede realizar, pero hay que ponerlo como un detalle que surgió del estudio, que en el caso de los estudios de investigación se llama limitantes del estudio. Entonces, cuando ya redacten la, cuando redacten ya prácticamente lo que van a presentar, entonces ahí se pondrían limitantes del estudio, las consideraciones éticas del estudio, que de hecho en este caso creo que no habría mayor consideración ética, consideraciones éticas, limitantes del estudio, conflictos de intereses, y todo eso que se pone ahí, ahí pondrían eso, que a mitad del año le variaron la edad y que de una población inicial, porque eso lo van a tener que dejar plasmado en el estudio, que de una población inicial, pues, por tirarle un dato que antes era de 15.000, hoy que ya subieron los rangos de edad y los subieron hasta 21, hoy de una población de 15.000 me pasó a ser una población de 45.000, ¿sí? Entonces, eso hay que dejarlo plasmado en el estudio. Se puede hacer porque se puede hacer, pero hay que dejarlo plasmado. Ok. Y si al final eso mismo, esa misma salvedad les dificultó tanto, entonces lo pueden poner como limitante, porque a veces suele surgir que esos cambios que se dan a veces son tan grandes que tal y como yo me había planteado al principio del estudio, me afectó tanto el estudio que hasta un dato que yo quería obtener, no lo pude obtener por esa limitante. Entonces ahí en ese momento se vuelve una limitante para mi estudio, porque yo no voy a variar el estudio. Póngale que es un estudio que yo he redactado y tiene más de ciento y fracción de páginas, ¿sí? Entonces, te vamos a modificar ciertas cosas, sí, pero ya que en el transcurrir del estudio se me dio esta limitante y fue tan grande que me limitó la obtención de un dato, entonces lo voy a poner como limitante. No voy a variar el estudio, simple y sencillamente se me presentó esta limitante y ya no pude obtener este dato. Solo lo pongo en lo que yo redacte que ya no lo pude obtener por esta y esta razón. Y habría que Ok, variar eso. doctor. Ujú. Y de hecho, y esto les iba a decir, voy a dejar de compartir acá, y acá en la semana 8 van a encontrar ustedes que está detallado qué es lo que hay que presentar. Lo que me interesa más que todo en esta semana 8 que va a ser la presentación hasta el 22 de abril, que es hasta después de vacaciones, lo que más me interesa es que quede todo bien plasmado desde el desde el punto 1 hasta el 7. O sea, que la metodología ya quede tal y cual va a ser la que ustedes van a aplicar en el estudio. Que pueden aprovechar para empezar a recolectar datos, sí, pero si al final de cuentas, en la entrega de la semana 8 no tienen muchos datos, ustedes me pueden presentar lo que hayan recolectado, porque todavía les va a quedar toda la semana 8, toda la semana 9, toda la semana 10 para terminar de recopilar los datos. Pero lo que me interesa más que todo es que quede todo bien planteado y que todo lleve un hilo lógico y que todo quede ya bien, bien, bien tal y como lo van a hacer. Eso es lo que más me interesa, los puntos del 1 al 7. O sea que, doctor, en el marco teórico no tocaríamos nada, digamos, solo sería Eh, como desde el planteamiento del tema, parte de los objetivos y la metodología, exacto. En, con en las el caso de observaciones que usted ustedes, nos ha hecho ahorita. en el caso de ustedes, sí, porque va a variar el enfoque.
como el enfoque ahorita ya lo van a hacer ya directamente, solo del costo de implementación, ya directamente solo de la unidad, entonces sí va a variar, pero lo que más les va a variar va a ser lo del principio y el final. El marco teórico ya está bien redactado prácticamente. ¿Verdad? Solo tal vez lo único que se pudiera agregar un poco al marco teórico es que como ahora lo van a enfocar ya directamente de la unidad comunitaria de salud familiar de Popotlán, darle un poquito más de contexto a esa unidad. O sea, la población total de la unidad, que de la unidad se manejan estos rangos y empezar a desglosar la población en edades, porque ya se sabe que y de esas edades cuáles van a ser las elegibles para este estudio. O sea, como a darle un poquito más de contexto, es lo único que pudiesen agregar. No modificar porque ya estaba bien, sino que solo agregarle ese punto de la unidad médica de Popotlán. Doctor, sería, pero ahí nos enfocaríamos en la población total de beneficiarios de Popotlán o la población específica de que sería beneficiaria con la vacuna Sí, o haríamos un enfoque general. exacto, exacto. O sea, un enfoque general, pero acuérdense que de lo general se llega a lo específico, porque lo que le interesa al lector de su estudio, porque siempre, este es un consejo que le doy yo siempre a mis alumnos, hay que plantearse que este estudio va a ser publicado y que lo va a leer cualquiera. Entonces hay que tratar de redactar las cosas a que si lo va a leer un ingeniero, lo va a entender. Si lo va a agarrar un abogado, lo va a entender. O sea, que cualquiera que lo pueda agarrar lo entienda. Ese es uno de los objetivos de publicar. Entonces, sí, tendríamos que ir de lo general a lo específico. Entonces, sí tendríamos que mencionar la población general de todos y de esa población general, ¿cuál es nuestra población blanco? La blanco del estudio. El target, cuando oigan hablar de target, siempre significa la población blanco a la que va enfocado el estudio, en que en este caso el target de ustedes son toda la población que pudiese ser apta para recibir la vacuna. Sí, doctor. Ujú. Entonces sí habría que ponerle eso en el contexto. Y ya de ahí la metodología. La metodología. Ok, así lo pondremos. Ujú. No sé Así si, lo pondremos, sí. si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro. De hecho, si les aún así le necesitan saber algo, me pueden preguntar directamente con un mensaje y yo se los contesto. Ok, doctor, gracias. Gracias, doctor. Bueno, voy a quedar pendiente ahí. Y así como les digo, lo que me interesa más que todo solo son del tema, del punto 1 al punto 7. Ya si tienen datos, ahí me los pueden presentar y si no tienen igual, lo que me interesa es que quede ya bien hecha la metodología. Porque en el caso de ustedes sí habría que replantearla. Ok, ¿Mm? sí. Ok. Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta. Si no, aquí quedamos y nos veríamos el sábado, porque sí va a haber clase el sábado. Bueno, sí, está bien. Ok. Bueno, pues pasen buenas noches. Ah, Buenas gracias, noches, chicos. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.